Algo que el Señor ha estado trayendo a mi vida, siempre lo digo antes de empezar, trato de compartir siempre lo nuevo que Dios va trayendo a mi vida. Y hoy, a partir de hoy, voy a iniciar con ustedes una pequeña serie de 3 partes. Hoy estaremos viendo la primera parte de ella y está basado en la vida de uno de los hombres que ha tenido mucho impacto y mucho renombre en el Antiguo Testamento, y que yo sé que también ha sido su vida, su historia en la palabra de Dios, un ejemplo para nosotros, y es la historia de David. Y la primera parte la he titulado De lo vil a lo exaltado, y vamos a estar trabajando en los capítulos 16 y 17 del primer libro de Samuel. Así que yo quiero que para iniciar, si usted tiene su Biblia allí a la mano, ábrala allí en el capítulo 17, y vamos a estar leyendo en el verso en el verso 48 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 48 en adelante. Dice la palabra: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Cuando hablamos de David, es casi que de inmediato que comenzamos a asociar su nombre con ciertas situaciones de la vida de él. Por ejemplo, hablamos de David e inmediatamente pensamos en su reinado. Amén. Cuando hablamos de David, yo creo que hasta un niño, al escuchar de David, inmediatamente lo asocia con este personaje Goliat. Pero la historia de David tiene mucha más trascendencia para nuestra vida, tiene mucha más importancia, hay mucho más mensaje para nosotros. Y hoy quiero compartir un poquito acerca de esto. Amén. La palabra nos enseña, quiero devolverme. Yo les dije que íbamos a estar trabajando en los capítulos 16 y 17 del primer libro de Samuel, y quiero devolverme a la historia de David desde sus principios antes de llegar a este momento épico. El pasaje que acabamos de leer está hablando en un momento especial de David, un momento donde Dios lo usó para librar a su nación. Uno de los momentos épicos en la historia de David, que sin duda se han dado muchos mensajes, y estoy segura que usted ha escuchado muchas veces una palabra acerca de esto, y siempre ha sido de bendición para su vida. Pero quiero devolverme un poco en la historia de David, y quiero irme allí por el capítulo 16. Voy a ir narrando para no leer tanto y para poder hacer esto un poco más rápido. La palabra me enseña a mí, desde el capítulo 16 del primer libro de Samuel, que David era un jovencito, y este jovencito se dan ciertos aspectos, o se describen ciertos aspectos de su vida. La palabra dice que era joven, que era rubio, que era de hermoso parecer, que era también hijo de Isaí, un hombre anciano llamado Isaí, efrateo de Judá, de Belén de Judá, y que era el menor de 8 hermanos. Su palabra dice que 3 de sus hermanos mayores estaban en el ejército del rey, trabajando con el rey,
No dice qué había o qué hacían los otros hermanos, solo dice 3 de ellos estaban trabajando con el ejército del rey. Y David, que era el menor, también se dice cuáles eran sus funciones. David era el niño de la casa, el más pequeño, y por eso este título de Bil a lo exaltado, porque era aquel el más pequeño de la casa, era aquel el niño de la casa, al cual sin duda alguna también le habían asignado responsabilidades como todo miembro de la familia. La palabra dice que David se dedicaba al cuidado de las ovejas de su padre. Y yo quiero que usted preste mucha atención a esto, porque yo sé que esta palabra lo va a bendecir. David se dedicaba al cuidado de las ovejas de su padre. La Biblia no dice cuántas ovejas tenía su padre. Tampoco dice que Isaí, el padre de David, era un hombre adinerado, sino que tenía unas ovejas y a él se le habían asignado el cuidado de estas ovejas. De pronto, haciéndolo ya a nuestra vida cotidiana, quisiera comparar a David con aquel niño de la casa, con aquel adolescente en casa, que se queda en casa para hacer los quehaceres, que se queda en casa para hacer los oficios, para hacer aquel trabajo que es duro porque hay que hacerlo todos los días, pero que no tiene ninguna remuneración, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de éxito en nuestra vida, cuando nosotros hablamos en nuestra vida de crecimiento, no me quiero estancar, quiero crecer más, de pronto pensamos en una carrera profesional, pensamos en un buen empleo, pensamos en algo que nos genere a nosotros ingresos suficientes, que nos genere muchos recursos. Y hasta este momento la palabra dice que aquellos hermanos mayores se habían desarrollado en sus habilidades, sus hermanos mayores estaban trabajando para el rey, que no era cualquier cosa, sus hermanos mayores estaban tal vez en el punto de su éxito, pero David todavía permanecía en casa. David todavía permanecía haciendo el rol de la casa. Él era el que cuidaba las ovejitas, era él el que hacía los mandados. Yo no sé si usted se identifica con esto. Si de pronto usted es ese que barre, que lava la loza, que hace el oficio en casa y que no hay ningún reconocimiento de su tarea, pero que sin duda le toca trabajar duro. Entonces a David se le asigna el cuidado de estas ovejas, y David allí en ese proceso de cuidado, Dios comenzó a trabajar en la vida de él. No era fácil el cuidado de sus ovejas, y en medio de ese proceso dice la palabra que estaba allá en el campo, aislado de su familia, estaba solo en el campo, porque si usted recuerda la función de un pastor de ovejas, el pastor tenía que estar todo el tiempo con sus ovejas para evitar que alguna fiera la devorara. Tenía que estar todo el tiempo con sus ovejas, y cuando el pasto se acababa en cierto lugar, entonces el pastor debía moverse de ese lugar, quizás a uno más lejano, donde pudiera hallar prado, donde pudiera hallar buen pasto para las ovejas, donde pudiera encontrar fuente de agua para las ovejas. Y esa era la función diaria de David. Pero en medio de su proceso cotidiano, en medio de sus funciones diarias, la palabra dice que Dios comenzó a trabajar en la vida de David habilidades y actitudes, a trabajar en David su corazón, sin saber David que más adelante requeriría de aquel entrenamiento que él tendría a solas con Dios. ¿Y por qué quiero decirte esto, mi hermano? Porque de pronto nosotros nos sentimos fracasados en algunos momentos de nuestras vidas. En algún momento viene esa sensación de que no logramos lo que queríamos, que cuando estudiábamos queríamos hacer algo y no se pudo. Y de pronto tú eres la ama de casa en la familia, tú eres la que lava la ropa, tú eres la que hace los quehaceres, y nadie te aplaude por tus funciones. O eres tú el hijo menor, o eres tú aquella persona a quien nadie le da reconocimiento por las tareas que hace, pero sin dudar, sin duda alguna, en medio de tu proceso, Dios está trabajando en tu vida. Y la palabra dice que estando David allí con las ovejas, Dios comienza a trabajar en él habilidades. Primero comenzó a trabajar su corazón, porque más que cualquier otra cosa, Dios desea nuestro corazón. Si usted recuerda, el mismo Dios dice, testifica de David más adelante y dice que David era un hombre conforme a su corazón.
Y aquel corazón, créame mi hermano, que no nació en David cuando David fue rey. Aquel corazón no nació en David cuando él llegó al palacio. Aquel corazón comenzó a crearse en David desde sus primeros años, en aquel tiempo de soledad, en aquel tiempo de anonimato, en aquel tiempo donde probablemente le tocaba pasar mucho tiempo a solas, solamente con sus ovejas, lejos del ruido de la ciudad, lejos de su familia, lejos de cualquier situación que estuviera pasando. Nadie dice que David quería estar en ese lugar. La Biblia solo dice que él lo hacía porque a él se le había encomendado. Probablemente tú y yo no queremos hacer lo que tenemos que hacer, pero por cuanto se nos ha encomendado, por cuanto es lo que nos corresponde en este tiempo, lo hacemos por obediencia. Y estando David allí, él no desperdició su tiempo. Estas habilidades que se comenzaron a formar en él, la palabra también dice que David llegó a ser llamado el dulce cantor de Israel. Este hombre en su intimidad, este hombre en su anonimato, este hombre en su soledad tocaba el arpa, componía salmos que más adelante serían de bendición para tu vida y para mi vida. Y dice la palabra que estando en medio del campo, estando en medio de allí, de ese lugar de soledad, de ese lugar de anonimato, Dios comienza a trabajar en él actitudes de guerrero, actitudes de valiente, actitudes que serían para él y para la nación una bendición. Mira, no había sido delegado a David algo tan sencillo. De pronto nosotros decimos, bueno, cuidar las ovejas. David era un pastorcito de ovejas, pero no era fácil la tarea que le tocaba a David. En las manos de David estaba que se mantuviera la herencia de sus hermanos. Recuerden que eran las ovejas de su padre y esa sería la herencia de la familia. Ahora, en las manos de David también estaba que aquellas ovejas se mantuvieran sanas, se mantuvieran intactas, para que no faltara el sustento en casa, porque era de aquellas ovejas de donde provendría la leche, de donde provendría la lana, la mantequilla, el queso y el alimento o el sustento para la casa. La tarea que tú y yo hacemos no es pequeña. No importa si te reconocen o no te reconocen. No importa si estás detrás del telón o delante del telón. No importa si hay un aplauso o no lo hay. Yo quiero decirte, aún en las pequeñas tareas cotidianas, Dios se glorifica. Dios te está formando. Dios está trabajando en tu vida. Amén. Y dice la palabra que estando allí, él aprendió a pelear contra osos, contra leones, contra fieras en el campo para cuidar su familia. Es probable que cuando David volvía a casa contara algunas de aquellas cosas que le acontecían. Es probable que su familia no le creyera todo lo que él decía. Es muy probable que muchas de las cosas que pasó a David a solas en el campo, en la intimidad, en lo secreto, en el anonimato, es probable que muchas de estas cosas nunca las haya contado, porque sabía que no habría un oído dispuesto para escuchar y no habría alguien con fe para pensar y para creer que un jovencito como esto, de hermoso parecer, un jovencito, el menor de la familia, se atreviera a pelear contra osos y leones para salvaguardar la vida de aquellas ovejas. ¿Sabe usted, mi hermano? Después de aquel entrenamiento, después de aquel periodo allí, que no sabemos cuánto tiempo fue, pero creo que fue el tiempo necesario, el tiempo suficiente para que David se ejercitara, Dios comienza a hacer cosas nuevas en su vida. Y hoy quiero decirte, Dios comenzará a hacer cosas nuevas en tu vida. Dios comenzó a crear situaciones nuevas en su vida. Y la palabra me enseña que estando él en el campo, el rey de ese entonces, el rey Saúl, dice la palabra que el espíritu de Jehová se apartó de él. Todo esto lo encontramos en el capítulo 16. El espíritu de Jehová se apartó del rey y aquel rey era atormentado por un espíritu y no podía estar tranquilo. Entonces, estando allí en ese campo, es necesario que se le llame, porque alguien de los siervos del rey dice: rey,
¿por qué no buscas a alguien que cuando tú te sientas tan mal, toque para ti? Alguien que cuando tú te sientas atormentado, Él pueda hacer algo por ti. Él pueda tocar y te puedas aliviar. Entonces dice en el versículo 18 del capítulo 16, abra su Biblia allí, quiero leerlo. Capítulo 16 del primer libro de Samuel, versículo 18, dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Repítalo conmigo ahí en casa: y Jehová está con él. Dice la palabra que estando David allí en el campo, situaciones se estaban dando muy lejos de él. Situaciones se estaban dando allí en el palacio. Situaciones se estaban dando en la ciudad. Y David no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero situaciones estaban siendo formadas por Dios. Situaciones estaban siendo traídas por Dios para que David comenzara a mostrar aquel entrenamiento que él había tenido a solas con Dios. Y dice la palabra que un criado del palacio, un criado del rey, dice: rey, yo conozco a un joven. Dice: yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso. Sabes, mi querido hermano, lejos de este lugar, lejos de ti, donde tú menos esperas, donde tú menos crees, alguien dará testimonio de lo que tú y yo estamos aprendiendo. Alguien dará testimonio de aquel entrenamiento que tú y yo hemos estado recibiendo en nuestro diario vivir. Y aunque tú no conozcas a aquellas personas, Dios levantará personas que siempre estarán testificando, porque la palabra dice que Él respalda, que Él ayuda, que Él levanta, que Él esfuerza, que Él ama a los que le aman y le hallan los que le buscan. Y David no estaba allí perdiendo su tiempo en el campo. David estaba cuidando las ovejas, sí, pero también adoraba al Padre. David estaba en ese lugar glorificando al Padre, entrenándose en el arpa, entrenándose en el canto. Y dice la palabra que aquel criado testificó de David. Y yo no sé cuál es tu anonimato hoy. Yo no sé cuál es el tiempo en el que tú te encuentras hoy. David estaba cuidando ovejas. Yo no sé a qué te dedicas tú hoy, pero en el tiempo de tu entrenamiento, en el tiempo de tu anonimato, Dios levantará situaciones, Dios levantará momentos, Dios levantará personas que testifiquen de ti, personas que testifiquen de quién eres tú y de aquello que tú has estado recibiendo. Entonces dice la palabra que David se levantó por orden de su padre Isaí. El padre le dice: David, es necesario que vayas al palacio del rey, es necesario que estés delante de su presencia, y cuando el rey se sienta mal, cuando el rey se sienta turbado, tú ministres de aquello que has estado recibiendo. Sabes, tú no puedes dar aquello que no has recibido. Tú no puedes entregar a otros lo que no has recibido. Es necesario el tiempo de soledad, es necesario el tiempo de anonimato, es necesario ese tiempo en el que Dios te tiene a solas, en el que Dios te tiene detrás de la cortina, detrás del telón, trabajando en tu vida para que luego puedas impartir sobre otros. Y dice la palabra que estando allí, estuvo un tiempo en el palacio del rey, y cada vez que el rey se sentía turbado, David tocaba su arpa. Aquella arpa que había estado aprendiendo, que había estado tocando y desarrollando en el campo, le fue útil en el palacio, pero pronto, luego de un tiempo, volvió a casa a seguir haciendo sus funciones. Dios irá trayendo a tu vida situaciones que te irán llevando poco a poco hacia la dirección donde Él te quiere tener. Si usted puede, diga en casa amén. Ahora, en el capítulo 17, yo quiero que leamos a partir del verso 1. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos.
Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y escuche muy bien, el verso 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel. ¿Oyendo quién? Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Ahora, ya David se había regresado a su casa. David había estado un tiempo en el palacio del rey ministrando, adorando, para que la presencia de Dios tomara el control de la vida del rey, pero había vuelto a sus quehaceres de antes. Había vuelto a ese lugar de anonimato, había vuelto a ese momento del cuidado de las ovejas, a sus funciones diarias. Y dice la palabra que estando él en el campo, una vez más se presenta una nueva situación, porque Dios siempre se encargará de organizar todo, de hacer momentos especiales para nuestra vida. Y dice la palabra que se levantó un enemigo contra Israel. Y yo quiero decirte, mi hermano, si tú has estado orando por tu ministerio, si tú has estado orando porque quieres servir a Dios, si tú has estado orando porque sabes que Dios te ha estado entrenando para algo, entonces no saldrás del anonimato si primero no se levantan gigantes contra tu vida. No saldrás del anonimato si primero no se crean situaciones adversas. Dice la palabra que él estaba nuevamente haciéndolo lo de siempre, haciéndolo de antes, cuidar las ovejas, y hubo un momento en el que la nación sintió tanto terror porque un enemigo se había levantado. Y cuando yo leo esta palabra, me recuerda mucho a lo que nuestra nación está viviendo hoy. Me recuerda mucho a esto que estamos en este momento padeciendo. Dice la palabra que aquel enemigo era un gigante, un poquito más bajito que yo. Tenía una altura increíble que ningún hombre podía compararse a él. El rey Saúl, que dice en la descripción, en las escrituras, lo describen como que no había un hombre que fuera más alto que él, de los hombros hacia arriba. Dice la palabra que Saúl estaba aterrado de aquel enemigo. Saúl estaba atemorizado de aquel Goliat. Aquel enemigo que todos los días se paraba frente a ellos a burlarse de ellos, se paraba frente a ellos a escarnecerles, se paraba frente a ellos y con su sola presencia hacía sentir al pueblo intimidado, hacía sentir al pueblo incapaz de vencerle. Y hoy quiero decirte, nuestra nación está viviendo momentos parecidos, donde tal vez el enemigo no es tan grande como Goliat, pero tiene al pueblo intimidado, tiene a la nación encerrada. Mire, en el versículo 16 dice la palabra del capítulo 17, dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Otra vez, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto tiempo? Durante 40 días. ¿No le parece esto una cuarentena? Escuche, ¿cómo puede sentirse una nación cuando le están diciendo que va a tener guerra?
¿Cómo podría sentirse nuestra nación cuando un enemigo que a nuestros ojos parece tan poderoso está amenazando y está diciendo: ha llegado el tiempo de tu destrucción, ha llegado el tiempo en que nosotros les venzamos, ha llegado el tiempo en que nosotros nos enseñoremos sobre sus vidas? Y dice la palabra que durante 40 días estuvo aquel enemigo azotándolos, injuriándoles, avergonzándoles delante de todo el mundo. Y el rey no podía hacer nada, y el ejército no podía hacer nada, porque la victoria no proviene de hombre, la victoria no proviene del gobierno, la victoria no proviene del ejército, la victoria proviene de nuestro Dios. Él es quien crea las situaciones y Él es quien da la respuesta. Él es quien provoca la batalla y Él es quien da la victoria. Él es quien trae la guerra, pero junto con aquella guerra trae a los valientes para que peleen y ganen aquella batalla. Y estando durante 40 días, ¿cómo puede estar? Imagínese usted, yo me imagino la nación de Israel encerrada en sus casas, todo el mundo atemorizado, los padres de aquellos soldados atemorizados, pensando que tal vez ya era el momento de que sus hijos murieran en una pelea. El rey estaba asustado en su tienda. El rey no sabía qué hacer. El ejército no sabía qué hacer. Tan solo se paraba cada día para hacer frente. Tan solo se paraba cada día para estar allí y a escuchar a aquel hombre cómo les injuriaba, a aquel enemigo cómo se levantaba contra sus vidas. Y dice la palabra más adelante, vamos a leer. En el versículo en el versículo 17, y dijo Isaí a David, recuerde que David ya estaba en su casa. ¿Dónde dice su hermana? Bueno, vamos a leerlo. Versículo 12, quiero leerlo para aquellos que no se habían conectado hasta este momento. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 12. Dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Verso 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Recuerda que había estado en el palacio ministrando al rey, y dice: pero David había ido al palacio y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre nuevamente en Belén. Ahora, en el verso 17 dice: y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora, escuche bien, dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Cuando dice peleando se refiere a que el ejército se paraba en un monte cada día en formación de guerra, y en el otro monte estaba el ejército de los filisteos, los enemigos, y había un valle que los separaba. Y dice la palabra: y Saúl y ellos y todos los de Israel, verso 19, estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento. Cuando
el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Hay algo especial en esta porción de la palabra. Mire, dice la palabra en el verso 17 que estando en ese momento de guerra, en ese momento de temor, de terror en la nación, en ese momento de cuarentena, dice la palabra que Isaí, un hombre anciano, temiendo por sus hijos, pues sus hijos mayores estaban allá en aquel combate, estaba allí junto al rey, haciendo frente al enemigo, le dice a su hijo David: toma esta cantidad de panes, toma estos quesos, toma estos alimentos y llévalos a tus hermanos y date cuenta si están bien. Pero luego dice en el verso 20, se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, y se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y se fue con su carga como Isaí le había mandado. ¿Quién era Isaí? Isaí era el padre. ¿Qué había dado Isaí a su hijo? Una carga para sus hermanos. ¿Sabes, mi hermano? Dios, en el tiempo de intimidad, cuando tú y yo estamos en nuestro proceso de entrenamiento, ¿qué está haciendo Dios? Dios está colocando en ti y en mí una carga. El Padre Celestial está poniendo hoy una carga en el pueblo de Dios. ¿Sabes por qué tú estás encerrado en casa? Porque Dios lo ha permitido. Porque cuando tiempo para escuchar la voz del Padre, porque cuando la vida era normal, cuando estábamos en nuestras actividades, poco tiempo, tan enredado estaba el pueblo de Dios en sus afanes, en su cotidianidad, que no tenía tiempo para recibir la carga del Padre a favor del pueblo, a favor de los hermanos. Y hoy Dios te tiene en la soledad, hoy Dios te tiene en tu casa encerrado, hoy Dios te tiene en el anonimato para que puedas. Toma esta carga para que la lleves a tus hermanos. ¿Y sabes cuál es la carga que Dios te ha dado? Dios te ha dado un espíritu de poder. Dios te está dando un espíritu de valor. Dios te está dando espíritu de amor y de dominio propio para que te levantes de batalla a pelear por tu nación. Y dice la palabra que estaba otra vez en el anonimato cuidando las ovejas, y el padre aquel padre anciano le llama y le dice: toma esta carga a tus hermanos. Y yo quiero decirte hoy, mi hermano, lo que dice el libro de Romanos: nadie les envía. El Padre es necesario que te tome del lugar de tu proceso y te envíe en el momento de aflicción. Y hoy es el tiempo de aflicción de nuestra nación. Hoy es la nación Dios, para que lleve la carga de esta nación, para que lleve un mensaje de paz, para que lleve un mensaje de bendición, para que lleve un mensaje de fe y de esperanza, y no para que esté renegando por lo que hace falta. Dice la palabra que no vaciló David, sino que tomó tal cosa, todo aquello que el Padre le había entregado. Yo no sé qué es lo que el Padre te está dando en este tiempo en casa. Yo no sé qué es lo que el Padre te está dando, pero yo quiero decirte, el Padre te está enviando para que no te quedes con aquello que has estado recibiendo durante todo este tiempo. Tienes años congregándote, tienes años sentado en una congregación, tienes años, tienes tiempo en un periodo de formación con Dios. Ahora es el tiempo, iglesia. Ahora es el tiempo en que te levantes. Ahora es el tiempo. Y yo no te estoy diciendo que salgas de casa, no. Dios nos da los medios para que su palabra llegue a la vida de cada persona. Dios nos da los medios para que podamos ser bendición a otros. Gloria a Dios. Y dice la palabra que dejando él su carga, dice, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Estoy leyendo a mitad del verso 20. Y llegó al campamento, y cuando
Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos de que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Hay muchos que preguntan, ¿y todavía no te has muerto por el virus? A veces me da terror hasta leer los mensajes, porque tomamos de chiste lo que está aconteciendo y el temor de la gente. Y la pregunta es, ¿y todavía no te ha matado el coronavirus? Dios no te ha dado eso para compartir. Dios te ha dado un mensaje de fe. Dios te ha estado entrenando para que tú seas bendición. Y dice la palabra luego en el verso 23, mientras él hablaba, y vamos a terminar este capítulo, dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba, y él se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Usted conoce la historia si es un buen lector de la palabra, y dice la palabra que este hombre comenzó una vez más a injuriar. Entonces dice el verso 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán los hombres que vencieren a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y bueno, se establece una conversación entre David y aquellos hombres que estaban en el campo de batalla. David estaba interesado en saber qué estaba aconteciendo. Mi hermano, recuerde que David estaba en el campo, solo, aislado. Él tal vez había escuchado de los rumores de guerra, pero no sabía cómo estaba de terrible la situación. Llegando al campamento, viendo aquellos ejércitos frente a frente, comienza él a indagar y a preguntar, ¿qué es realmente lo que está pasando en este lugar? Y dice que cuando escuchó la voz de aquel enemigo, su corazón se enfureció. ¿Cómo es posible que un incircunciso de esto venga a provocar el ejército del Dios viviente? Y dice la palabra que estando allí preguntando al uno y al otro, estas palabras llegaron a oídos del rey. Y el rey le hizo traer ante su presencia. Ahora vemos en el versículo, y ya casi estamos terminando, como todos los predicadores, es una frase, pero en serio ya casi estamos terminando. El rey le hace llamar cuando escucha esto. Vamos desde el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Sabes quién estaba oponiéndose en ese momento? Su hermano. Su hermano mayor. Le estaba diciendo, ¿por qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto y has venido acá? Y le dice, yo conozco la soberbia de tu corazón. ¿Sabes? Si te devuelves al capítulo 16, dice la palabra que un día Dios le dijo a Samuel, el reino será quitado a Saúl y le será entregado a un hombre que ya yo me he preparado. A alguien que tiene un corazón mucho mejor que el de Saúl. Y la palabra dice que estando aquel profeta, el profeta Samuel, en casa de Isaí, el profeta le hizo saber a su padre que Dios había escogido a uno de sus hijos para poder traer allí el rey de esa nación.
El padre hizo pasar a 7 de sus hijos y ya estaban listos para sentarse a la mesa. Y dice la palabra que el Dios le dijo al profeta Samuel: ninguno de estos me he escogido yo. El profeta le dice: ¿acaso no hay alguien más? Porque aquel que hace falta, porque aquel que no ha llegado aún, porque aquel pequeñito, aquel vil, aquel que está apartado, aquel que está en soledad, cuidando unas cuantas ovejas, haciendo los oficios de la casa, aquel que está en el desierto, ese es el mayor entre los hermanos. Porque a ese me he escogido yo, y ese es quien se ha dejado preparar por mí para lo que viene. Y dice la palabra que mandaron a llamar a David y él se sentó a la mesa. Ahora dice en este capítulo 17, estando ya en el momento de aquel encuentro entre ambos ejércitos, su hermano le dice: ¿para qué has venido? Y es probable que cuando Dios comience a sacarte del anonimato, es probable que cuando Dios comience a hacer obras en tu vida, a traer situaciones para traerte a la luz, tú que no tenías ningún reconocimiento en tu congregación, tú que eras el nuevo, el novato, el no bautizado, el que se sentaba en la parte de atrás de la congregación, probablemente es a ti a quien Dios se está entrenando para lo que viene. Tal vez tú no eres el que se siente, el que se levanta en el altar. Tal vez tú no eres el que predica, el que canta o toca el instrumento. Pero allí en tu momento de soledad, allí en ese rincón donde te encuentras, Dios está trabajando contigo porque te necesita para lo que viene. Pero cuando ese momento venga, también vendrán los opositores de tu ministerio. Cuando ese momento venga, también vendrán aquellos que quieran hacerte devolver al lugar de donde Dios te está sacando. Y no siempre será tu familia. A veces serán tus amigos, a veces serán tus pensamientos, a veces serán tus temores. Y la palabra dice que allí estaba Eliab preguntando: ¿qué haces aquí? Y dice que David no hizo caso de nada de lo que el hermano le dijo. Y yo quiero pedirte que no hagas caso de nada de lo que quiera apagar tu fe. Ahora dice la palabra en el verso 31: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra él, contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho. 1. No podrás ir tú solo. ¿Por qué? Porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. De lo vil a lo exaltado. El rey, de alguna forma, le estaba haciendo ver tan frágil y tan pequeño, tan incapaz David de poder pelear aquella batalla, por cuanto él era un muchacho. Y muchas voces van a venir a tu vida a decirte que tú no puedes porque tú eres un muchacho. Pero la palabra a mí me enseña que cuando Jeremías dijo: Señor mío, yo no puedo porque yo soy un niño, Dios le dijo: no digas que soy un niño, porque donde quiera que yo te mande irás, y a lo que yo te diga que hagas, harás, porque lo harás en mi nombre. Y la palabra también me enseña a mí en el Nuevo Testamento que el Señor dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y el rey le estaba diciendo. Ahora, yo sé que el rey no lo estaba diciendo con la intención de herirle, tal vez con la intención de protegerle. Y muchas palabras vendrán a tu vida, tal vez con la intención de protegerte.
pero tú has sido ya entrenado para esto. Y dice que cuando el rey le dijo esto, no podrás ir porque eres un muchacho, él es un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Aquel tiempo de anonimato enseñó a David a ser ese guerrero, a ser un hombre valiente, a ser un hombre esforzado. Y este tiempo de tu anonimato no es para que tú desfallezcas, es para que tú te levantes como un más que vencedor, dice la palabra, como un victorioso, con un espíritu de fe, que no le tenga temor a los leones, que no le tenga temor a los osos y a las fieras que se levante, porque tú y yo fuimos los escogidos de Dios para este tiempo. Pero más adelante dice la palabra que el rey le colocó su armadura. Y David le dijo: yo no voy a pelear con esta armadura porque no puedo andar siquiera con ella. Yo tomaré unas piedras, y usted conoce la historia. Y en unos textos más arriba dice en el verso 40: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Pero escuche bien lo que dice el verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Gloria a Dios por los David que se están levantando. Gloria a Dios, aunque te menosprecie el rey, aunque te menosprecie tu familia, aunque te menosprecien tus hermanos, aunque te menosprecien tus amigos, aunque te menosprecie tu propio enemigo. Gloria a Dios por aquellos David que se atreven a tomar la honda y las piedras en sus manos para pelear. Dice la palabra que aquel enemigo comenzó a tratar de confundir sus pensamientos. Dice: le tuvo en poco, le menospreció. Dice la palabra que Dios ha escogido a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los poderosos, para avergonzar a los sabios. Mi hermano, tú y yo somos esos viles, tú y yo somos esos pequeños David en proceso de crecimiento. Tú y yo somos aquellos David que están creciendo para que Dios comience a traer situaciones donde podamos mostrar nuestro avance. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses, y le dijo una cantidad de cosas. Entonces dijo David al filisteo, verso 45: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Verso 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y ya usted conoce lo que dice más adelante. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Así venció David a aquel menospreciado,
aquel pequeño, aquel que habían olvidado en el campo y no lo habían invitado a la mesa, aquel que lo habían tratado de muchacho, aquel que lo habían tratado de inexperto. Dice la palabra, aquel menospreciado, así venció al enemigo con una piedra y con una honda. Dios te ha entregado el arma que necesitas para que pelees. Dios te está entregando en tu tiempo de formación el arma que necesitas para que batalles. Aunque te traten de inexperto, aunque te traten de muchacho, aunque no crean en ti, yo quiero decirte, Dios te está preparando, pero tu preparación no es para que tú luches con tus propias fuerzas, sino en el nombre del Señor. La palabra dice que David batalló, pero primero dio la alabanza. Dice, en el nombre del Señor yo venceré. ¿Cuál es la batalla que Dios quiere que tú lleves? ¿Cuál es la batalla que Dios quiere que tú des? Que la des en oración. Tú has sido entrenado, tú has sido capacitado, palabra estás recibiendo, te están enseñando a orar, te están enseñando a amar la palabra, para que en el tiempo de la angustia tú batalles en oración, tú seas un intercesor a favor de los hombres, tú seas aquel que no duerme sino que vela a favor de los hombres, aquel que lucha en la presencia de Dios diciendo, Padre, yo oro por mi nación, Padre, yo pido por mi nación. ¿Sabes? Jesús dijo, los campos están listos, pero orad para que lleguen los obreros a la mies. Y tú has estado en el desierto, tú has estado en aquel tiempo de anonimato, porque tú eres aquel obrero que el Padre está necesitando para aquella mies. Levántate, iglesia. Levántate como ese David a darle la alabanza al Señor. ¿Sabes qué veo yo de hermoso en este pasaje? Que cuando David se acercó a aquel campamento, todo el mundo hablaba un lenguaje de muerte, todo el mundo hablaba en un lenguaje de incredulidad. Dice, aquel horrible monstruo se ha levantado contra nosotros para destruirnos y promete hacernos sus esclavos. Pero dice que David no llegó a aquel campamento con el mismo lenguaje, sino que se encendió su ira y comenzó a hablar en un lenguaje de fe. Tu formación es para que no te dejes contaminar de aquello que se está hablando. Por eso Dios te tiene apartado. Cuando tú estás tan expuesto a los problemas, cuando tú estás tan expuesto a las situaciones, cuando estás tan expuesto a tu oído a escuchar un lenguaje de incredulidad y de muerte, todo lo que tú hablarás será lo mismo, pero la carga que Dios ha puesto en ti es una palabra de fe, una palabra de victoria, una palabra de bendición. Así que yo te pido, iglesia, que a partir de este momento tú uses los medios que Dios te está entregando para que compartas palabra de fe y no palabra de maldición, para que compartas palabra de esperanza y no de desesperanza, para que uses tu tiempo para pelear en oración, para estar de rodillas ante la presencia del Señor, sabiendo que Él ha declarado, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi hermano, tú y yo somos el David que Dios está esperando en este tiempo para que venzamos a nuestro enemigo. Cierra tus ojos allí, levanta tus manos y dile, Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por lo que tú has impartido a mi vida, oh Dios. Gracias te doy, oh Rey de Reyes. Gracias por el tiempo de formación, Señor, en el que tú me tienes. Yo bendigo a la congregación, Señor. Bendigo a aquellos pequeños que están creciendo, Señor, como ese David. Aquellos que están en el anonimato, Señor, pero que están siendo formados, oh Dios, porque tú los usarás grandemente. Oh Dios, bendigo a cada oyente, Señor. Bendigo a cada miembro de este ministerio y a cada oyente que aún no es de este ministerio, Señor. Allí donde se encuentra, llénalos cada día más con tu presencia. Espíritu de fe, Señor, de poder y de amor, sea la carga que esté sobre sus hombros en este momento, en este tiempo en que nuestra nación nos necesita. Bendigo a mi nación, Señor. Bendigo mi ciudad. Bendigo cada familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.